Muchas personas no quieren ser cristianas porque ven que los seguidores de Jesús no siempre son como Jesús. Y la única razón por la que esto es cierto es porque efectivamente se ha hecho mucho mal en el nombre de Dios. Bajo este panorama, ¿qué debemos hacer con las personas que han sido víctimas de estos sucesos? ¿Es válido siquiera hablar de abuso espiritual? ¿Qué sí lo es? ¿Qué no lo es? Y más importante, ¿cómo se puede recuperar una persona del abuso espiritual? En este episodio vamos a contestar todas esas preguntas. Quédate hasta el final porque voy a dar un recurso imperdible en español sobre este tema. Cuando hablamos de abuso espiritual, hay dos errores que se pueden cometer y dos errores graves que se pueden cometer. El primero es decir que nada es abuso espiritual y por el contrario, el segundo es decir que todo es abuso espiritual. Voy a empezar con el primero. El primer gran error que podemos decir es de que nada es abuso espiritual, ¿verdad? Con eslogans como no, es que esta es una generación de cristal, de que usted simplemente siga adelante, ¿verdad? Usted trágueselo, siga adelante y demás. Pensemos con otros tipos de abusos, como abusos físicos, abuso sexual y demás. Pensemos el gran daño que se daría a una persona que ha sufrido legítimamente un abuso en algunas de estas áreas. ¿Qué gran daño podemos hacer si nada más le decimos, no, usted nada más trágueselo y siga adelante, ¿verdad? O no, es que usted se pone esas porque es una generación de cristal. Debemos ser sumamente cuidadosos con esto, porque lo más peligroso es que si nosotros hacemos esto, le estamos dando un pase libre, es decir, estamos permitiendo que la persona que hizo estas malas acciones siga como si nada. Y eso está en total contradicción a lo que Jesús hizo y nos mandó a hacer. Cuando hay efectivamente un caso de abuso espiritual, nosotros debemos decirlo como lo es. Sin embargo, no debemos sobrecompensar. A menudo la verdad se encuentra en la atención de una postura balanceada y no en la comodidad de ambos extremos. Es falso que nada es abuso espiritual de la misma forma en que es falso que todo es abuso espiritual. Abuso espiritual no es que no me gustó cómo me miraron, ¿verdad? O no es simplemente estoy en desacuerdo con el liderazgo. David Johnson, él escribió un libro que se titula El sutil poder del abuso espiritual y me gustó mucho esto porque creo que nos da una muy buena base, una muy buena línea para poder abarcar este tema. Y él escribió, no es abusivo cuando un líder espiritual, quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones finales, usa su buen juicio y elige ir en contra de tu opinión. Es abusivo, sin embargo, si el punto de vista opuesto de alguien se utiliza para devaluar la espiritualidad de una persona. Él continúa diciendo, no es abusivo cuando un cristiano, sea un líder o no, confronta a otro cristiano por un pecado, por un mal comportamiento o incluso por errores involuntarios que deben corregirse. Y aquí voy a agregar, nosotros debemos ayudar a construirnos mutuamente. Ahora, el hierro se afila con el hierro. Continúa diciendo, el objetivo, desde luego, no es avergonzar ni desacreditar, sino sanar, salvar y restaurar. Continúa. No es espiritualmente abusivo o inapropiado disentir, eso es no estar de acuerdo, ya sea en doctrinas u otros asuntos, incluso en público. Ten presente, sin embargo, que siempre es crucial mantener el respeto y nunca despreciar ni atacar a alguien. Y por último, él dice, no es abusivo adherirse a ciertos estándares de conducta grupal, es decir, que un grupo pueda establecer unos estándares para poder participar del grupo, que pueda establecer las reglas del juego, por así decirlo. Se vuelve abusivo cuando se degrada a otros espiritualmente o se les avergüenza porque no mantienen las mismas convicciones. Entonces, nuevamente, aquí tenemos que estar en medio de estas dos cosas. Por un lado, es erróneo decir de que nada es abuso espiritual y que uno simplemente debe tragarse las cosas y seguir adelante. Y por otro lado, es también un error decir que todas las cosas es abuso espiritual. Ante esto surge la pregunta, bueno,
¿Qué entonces es efectivamente abuso espiritual? Y el sitio web Spiritual Abuse Resources nos define el abuso espiritual de la siguiente manera. El abuso espiritual, a veces denominado abuso religioso, se produce cuando las personas son engañadas o manipuladas de forma en que se producen cambios perjudiciales en elementos fundamentales del ser, como la relación con Dios, las creencias religiosas o filosóficas, la autodeterminación y la capacidad de pensar independientemente. Y esto aquí a continuación es muy importante. El abuso se vuelve específicamente espiritual cuando se daña la relación de la persona maltratada con Dios o el núcleo de su ser, o cuando un líder religioso que se supone que debe proporcionar orientación y consuelo espiritual usa su autoridad para manipular, controlar y dominar. A menudo se asocia el abuso espiritual con grupos sectarios, es decir, con sectas. Sin embargo, el abuso espiritual también puede producirse en denominaciones convencionales cuando los pastores o líderes abusan de su autoridad u otros tipos de situaciones de influencia. Entonces aquí podemos ver ahora sí una característica, una definición, entendiendo que igualmente el abuso espiritual es algo complicado de definir, pero a modo de introducción, esto nos puede dar una buena luz para seguir adelante. Y es que el abuso espiritual es cuando las personas son engañadas o manipuladas de tal forma que se producen cambios en su ser tan profundos como la relación con Dios, las creencias religiosas, y especialmente cuando un líder religioso, quien en teoría y bajo su mandato bíblico, debe proporcionar orientación y consuelo espiritual, en realidad usa su autoridad para manipular, controlar y dominar. Hay muchas características que podemos hablar del abuso espiritual y lamentablemente es algo que está muy presente en Latinoamérica, porque como estaba diciendo, esto no aplica solamente para una secta, no aplica solamente para un grupo, incluso en denominaciones convencionales pueden existir ese tipo de casos. Y algunas características para identificarlos son las siguientes: que hay alguna presión para adaptarse a explotación, manipulación, en la que se asume una posición divina, y esto puede ser como que alguien efectivamente haga una afirmación explícita de divinidad, pero incluso también como de que hay una cultura que se transmite pero no se dice, de que los líderes son casi divinos, ¿verdad? Que se busca ejercer el control mediante el mal uso de las escrituras, que hay censura en la toma de decisiones, que hay aislamiento de alguna forma como medida de castigo y superioridad y elitismo. Estas características y más las proveen la doctora Lisa Oakley y Justin Humphreys en su libro Escaping the Maze of Spiritual Abuse. Voy a ir a algunos efectos que produce esto y también al final voy a terminar con algo de esperanza, ¿verdad? Que es qué podemos hacer al respecto. Lamentablemente, el abuso espiritual y lo que yo me he encontrado, lo que dicen las personas expertas en el tema, es que eso tiene consecuencias muy profundas en la vida de las personas. Eso puede causar que la persona encuentre mucha dificultad para confiar no solamente en una comunidad religiosa, sino también en ella misma. Por ejemplo, la persona puede decir, no, si yo estuve en esta comunidad religiosa y pasó esta situación, ¿verdad? Y hubo un abuso de esta forma, ¿cómo yo puedo confiar en otra comunidad religiosa? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo exponerme otra vez a eso? E incluso también hay una gran dificultad para confiar en uno mismo, porque la persona puede muy bien pensar y decir, yo no lo vi venir esta vez. Yo no pude darme cuenta, quizás yo no pude salir a tiempo, quizás yo no pude reaccionar a tiempo. ¿Cómo puedo saber que lo puedo hacer en el futuro? Nuevamente, tenemos una gran dificultad para confiar en una comunidad, especialmente una comunidad religiosa, y para confiar en uno mismo. Por lo tanto, también hay un gran impacto en la identidad de la persona. Recordemos que uno de los papeles de la iglesia, el ser comunidad, justamente es un sentido de pertenencia, ¿verdad? Y es el poder apoyarnos unos a otros,
ayudarnos a llevar las cargas y tener esta verdadera comunidad. ¿Qué pasa entonces cuando en una comunidad se presenta un caso de estos? Efectivamente, eso afecta mi sentido de comunidad, mi sentido de pertenencia y finalmente puede afectar el sentido de identidad que yo tengo. Como si fuera poco, esto también puede tener un gran impacto en la fe de la persona, que incluso en muchos casos lamentablemente se llega a perder la fe, porque la persona puede sentir que no sabe qué creer. Puede ser que la persona diga, si estas personas que son el reflejo de Dios se comportaron de esta forma, ¿cómo puede ser Dios? O yo no puedo confiar en Dios, o Dios quizás sabía que esas cosas estaban pasando, pero no hizo nada. Aquí quiero hacer una aclaración porque soy consciente que desde un punto de vista lógico, las prácticas de las personas no invalidan las afirmaciones que están diciendo. Podemos saber que algo es verdad independientemente de que la persona sea un hipócrita. Sin embargo, emocionalmente es un proceso totalmente distinto y por esa razón es que Jesús, la Biblia, no nos manda solamente a hablar la verdad, nos manda a vivirla. Y cuando nosotros como cristianos fallamos en esto, es cuando podemos también producir muchos males muy profundos en la vida de las personas. Entonces puede dar un gran impacto en la fe, incluso la pérdida, hay un gran impacto emocional y muchas veces es necesario llevar un proceso al respecto para poder salir de ese tema. Ahora, voy a dar 4 pistas que pueda hacer una persona que efectivamente ha vivido abuso espiritual. El primero es buscar una comunidad sana. Pero al final de cuentas somos seres relacionales y ocupamos estar en comunidad. Entonces, buscar una comunidad sana, buscar personas que nos ayuden a gestionar las experiencias que hemos vivido, donde podamos hablar sin ser juzgados, donde podamos ser escuchados y se nos ayude a llevar el proceso que debemos llevar debido a la situación que nos ocurrió. Incluso puede ser necesario llevar algún proceso terapéutico al respecto. Y el último punto es que es necesario educarse, ¿verdad? Es necesario leer libros al respecto, ver videos, ver blogs, porque esto le permite a la persona efectivamente tener un lenguaje con el cual poder describir lo que le pasó. Le permite tener a la persona un lenguaje y procesar las situaciones. Y no solo eso, también las personas que acompañamos a personas que han sufrido abusos de espiritual, ocupamos educarnos, ocupamos también ver cómo nosotros podemos ser buena ayuda, cómo nosotros podemos ser un soporte en medio del proceso y poder ser un verdadero amigo, como nos habla Proverbios. Aquí viene algo sumamente importante y es que el 26 de octubre se lanzó el canal de un ministerio cristiano que se enfoca específicamente en abuso espiritual, que se enfoca en capacitar sobre el tema y ayudarle a las personas a empezar a construir y reconstruirse después de estas situaciones. Este canal se llama Be Emboldened en español. Be en español es como están los diferentes usuarios. Los enlaces a las plataformas de este ministerio en español los puedes encontrar en la descripción de este episodio. Ellos acaban de abrir un YouTube, un Facebook y un Instagram donde van a estar continuamente posteando material súper bueno, cristocéntrico y que le ayuda a la gente a construir. Y eso es algo muy importante porque lamentablemente cuando una persona fue víctima de abuso espiritual, es mucho más fácil, en lugar de reconstruir su fe, nada más alejarse de ella. Y hay muy pocas voces en este momento que nos ayudan a efectivamente construir y reconstruir nuestra fe después de estas situaciones de una forma tanto bíblica como también terapéuticamente correcta con toda la información necesaria. Así que te invito de una vez a que empieces a seguir estas redes, a que empieces a suscribirte a ese canal de YouTube para que puedas estar interactuando con el contenido que ellos suben. Está en español, es un ministerio que está haciendo un gran esfuerzo para tener el contenido disponible en español. Y te aseguro que no hay un
otro ministerio en español de esta forma y con la gran cantidad de la experiencia que ellos tienen. Así que, sin más, nuevamente la invitación a seguir las redes de Be Emboldened en español, que el link está en la descripción de este episodio, y que nos ayudes a compartir y a difundir